Más allá de la grieta, capítulo 2, Izumi despertó sobresaltada, con el corazón latiendo a 1000. Otra pesadilla. Desde que había estado en Tártaros, no lograba escapar de esos días oscuros, cuando fue juzgada y nadie alzó la voz para defenderla. Recordaba con lujo de detalle cada palabra que se dijo en su contra. Respiró hondo, intentando calmarse. No había sido tan grave como en otras ocasiones. De hecho, admitía que, pese al sobresalto, había sido la mejor noche de sueño desde aquel infierno. Se sentía más descansada que en el último mes y medio. Pero, cuando frotó sus ojos y recuperó la claridad, notó que no estaba en su celda. La habitación era gris, sí, pero no tan lúgubre como aquella donde había estado encerrada. Entonces, los recuerdos volvieron a ella. El extraño portal, aquel hombre que se hacía llamar director, la conversación que la sacó de Tártaros y la llevó hasta aquí. Su propuesta seguía retumbando en su mente. El One for All artificial que le ofrecía, la posibilidad de ser parte de algo más grande y, sobre todo, el tema de las dimensiones. Lo que la atormentaba era el límite de tiempo. Apenas tenía unos días para decidir si aceptaba o no, pues de lo contrario sería de vuelta a Tártaros para evitar que su presencia causara más problemas. ¿Era real lo que había visto? Ese paisaje parecía imposible de recrear, salvo con hologramas. Con la cabeza aún cargada, se incorporó. En la mesa del cuarto había un plato con leche, una caja de cereal de una marca que no reconocía y una nota doblada. Extrañada, la tomó para leerla. Hola Izumi. El motivo de esta carta es informarte que, debido a tu cansancio de la noche anterior, dejamos que descansaras más. Probablemente te despiertes tarde. Debido a eso, tu tour por las instalaciones se retrasará. Lo más probable es que el sensor de movimiento de tu habitación ya nos haya notificado que despertaste, así que, junto a la carta, te dejamos algo para desayunar. Calculamos que en unos 45 minutos mi encargada pasará por ti para mostrarte el lugar. Espero tu respuesta pronto. PD. En el armario hay una sudadera para que te puedas cambiar. Ate. Director Globen. Al terminar de leer, Izumi dejó la carta sobre la mesa y se dejó caer en la silla, hundiendo la cabeza entre sus manos. No entiendo nada, Nana, murmuró con un tono quebrado. Hace nada estaba en una celda, pensando que nunca saldría de allí, y ahora esto. Un cuarto extraño, gente hablando de dimensiones y no sé si creerles. Todo parece un mal sueño. La respuesta llegó en lo profundo de su mente, clara como un susurro cercano. Es normal que pienses eso, Izumi. Te cambiaron el mundo de un golpe. Ella levantó un poco la cabeza, con los ojos cansados. ¿Y si es mentira? ¿Y si todo esto es solo otra trampa? Aun si fuera verdad, ¿qué esperan que haga? No confío en ellos. Nana apareció frente a ella, cruzando los brazos con una expresión seria, aunque cálida. Si dudas, es porque todavía tienes la cabeza funcionando. Eso no es malo. Izumi apretó los dientes y soltó un suspiro largo. Pero tengo un límite de tiempo. Si no acepto pronto, me devuelven a Tártaros. Y no, se le quebró la voz, no quiero volver allí. Nana se agachó un poco para mirarla directo a los ojos. Entonces empieza por eso. No te obsesiones con todo lo demás todavía. Solo pregúntate, ¿quieres volver al infierno del que saliste? Izumi la miró, temblorosa. Claro que no. Pero ¿y si acepto y resulta peor? ¿Y si me usan, como los otros? No puedo prometerte que no habrá riesgos, dijo Nana con honestidad. Pero escucha, Izumi. Caíste más bajo de lo que cualquiera podría soportar, y aún así no te rompiste. Eso ya dice algo de ti. Izumi bajó la vista hacia sus manos. No me sentí fuerte cuando me juzgaron, cuando nadie me defendió. Solo sentí que me hundía más y más. Nana se inclinó un poco más, con un gesto que parecía de madre consolando a su hija. Porque estabas sola. Y eso duele más que cualquier golpe. Pero no tienes por qué seguir sola. Ahora tienes opciones, aunque no te gusten todas. Izumi tragó saliva, todavía insegura. Tengo miedo. Nana sonrió suavemente. Pues tenlo. El miedo no es un enemigo, es un recordatorio de que lo que vas a hacer importa. Y créeme, importa mucho. Por un instante, el silencio llenó el cuarto. Izumi soltó una risita nerviosa, incrédula. Hablas como si supieras que todo saldrá bien. No lo sé, respondió Nana con sinceridad. Pero sí sé algo. Yo creo en ti. Y hasta que aprendas a hacerlo tú misma, eso va a tener que bastar. Izumi se quedó quieta. No tenía respuestas claras, pero al menos el peso en su pecho ya no era tan aplastante. Ya que no resuelvo nada lamentándome aquí sentada, murmuró, mientras se servía un poco del cereal disponible. No tenía otra opción, aunque tampoco se iba a quejar.
Al menos sabía mejor que la comida insípida de prisión. Oye, el cereal está bueno. Voy a apuntarme el nombre por si acaso lo encuentro después, añadió, con una pequeña sonrisa inesperada. Tras desayunar, sacó la sudadera del armario y se la puso. Mucho más cómoda y sencilla que el uniforme de reclusa, que además de feo resultaba asfixiante. La sudadera nueva le daba una sensación extraña, como si por fin pudiera respirar. Al poco rato, alguien llamó a la puerta. Una voz juvenil, cálida, se escuchó al otro lado. Hola. ¿Puedo pasar? Izumi se tensó un instante. El recorrido estaba por comenzar, y la ansiedad le apretaba el pecho. Respiró hondo antes de dar el pase. La puerta se abrió revelando a una chica, más o menos de su edad. Llevaba una chaqueta roja sobre una camiseta blanca, pantaloneta azul oscuro y zapatillas blancas. Su cabello era azul con puntas negras, pero lo que destacaba era su aspecto híbrido. Parecía una mezcla entre perro y mapache. Hola, hola. Izumi, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa amplia, entrando apenas un paso. Izumi asintió, midiendo a la recién llegada. No le sorprendía su aspecto animal, pero sí la manera tan desinhibida en que irradiaba energía. Sí, soy yo. Genial, dijo la chica, levantando la mano en un saludo rápido. Soy Michiru Kagemori, y me mandaron a buscarte. Bueno, mandaron suena muy formal, en realidad dijeron algo como llévala a dar una vuelta y no la pierdas en el camino. Izumi arqueó una ceja. Eso suena bastante específico. Y lo es. Rió Michiru, llevando una mano a la nuca. Aunque yo prefiero pensar que me eligieron porque soy la mejor guía de todo este lugar. Izumi no respondió, aunque la manera exagerada en que lo decía casi le sacó una sonrisa. Michiru avanzó un par de pasos, con las manos detrás de la espalda. En fin, ¿lista para el recorrido? Prometo no aburrirte, bueno, al menos lo intentaré. Izumi suspiró suavemente, ajustándose la sudadera. Supongo que no tengo muchas opciones. Esa es la actitud. Replicó Michiru levantando el pulgar. Créeme, después de estar encerrada en un cuarto, caminar un poco va a sentirse como unas vacaciones. Izumi ladeó la cabeza, mirándola con cierto recelo. Hablas demasiado rápido. ¿Ah, sí? Ups. Perdón, es que me pongo nerviosa cuando conozco gente nueva y hablo más, y a veces digo cosas que no debería. Se interrumpió de golpe, abriendo mucho los ojos. Pero no es nada malo, ¿eh? Izumi dejó escapar una risita breve. No estoy acostumbrada a alguien tan animada. Ja. Pues tendrás que acostumbrarte, porque yo soy tu guía oficial, dijo Michiru inflando el pecho con orgullo exagerado. Y como guía, me toca preguntarte, ¿a dónde quieres ir primero? Izumi parpadeó, confundida. ¿Cómo que a dónde? Pues sí. Hay varias zonas interesantes. El comedor, las salas de entrenamiento, la terraza con las vistas, el coliseo y también esas áreas ambientales que parecen escenarios enormes, ya sabes, arena, árboles, nieve, como si hubieran metido varios mundos en uno. Ah, y además está la sala de recreación, que tiene una consola gigante con un montón de juegos. Aunque creo que el director quería que empezáramos con lo más formal. Hizo una mueca y se encogió de hombros. Pero a veces es mejor romper un poquito las reglas, ¿no? Izumi arqueó una ceja, indecisa. No quiero meterme en problemas nada más empezar. Tienes razón, asintió Michiru muy seria, aunque solo le duró un par de segundos antes de soltar una risa. Bueno, al menos prométeme que, cuando terminemos lo oficial, me dejas enseñarte la terraza. Tiene un cielo que se ve increíble de noche. Izumi la observó con cierta desconfianza, pero también con curiosidad. Está bien. Perfecto. Entonces en marcha, soldado, dijo Michiru señalando hacia el pasillo con dramatismo. El tour comienza ahora. Izumi suspiró, ajustándose la sudadera antes de dar el primer paso fuera de la habitación. No pensé que mi primera mañana aquí sería así, y eso que apenas empieza. Aquí no hay un solo día en el que algo no explote. Izumi se detuvo en seco, parpadeando. ¿Explote? Ajá, respondió Michiru con total naturalidad, como si hablara del clima. Ya lo verás. Ahora sí, Izumi estaba recapacitando sobre si realmente quería estar allí. Ya le había generado dudas el hecho de que uno de los lugares de interés fuera un coliseo, pero escuchar lo último la puso en alerta. ¿Qué quería decir con eso? Con suerte lo averiguaría, aunque no estaba segura de querer hacerlo. Bueno, comenzó Michiru, retomando con energía. Como despertaste tarde y dentro de unas pocas horas ya será la hora del almuerzo, voy a tener que apresurar un poco el tour para que rinda el tiempo.
Así que, pensando en la ruta, creo que lo mejor sería empezar por el área de entrenamiento. De paso pasamos por las zonas residenciales. Izumi, todavía procesando todo, preguntó. Aunque ayer pude ver algo desde la oficina del director, ¿en serio qué tan grande es este lugar? Jeje, ¿me creerías si te digo que me perdí 3 veces el primer día que llegué? Dijo Michiru, rascándose la nuca con una risita nerviosa. Izumi la miró con cara de palo. No ayudas, murmuró al final. Michiru soltó una carcajada y giró por un pasillo que desembocaba en una explanada mucho más amplia. Izumi se quedó sin palabras. Frente a ella se extendía lo que parecía un barrio entero. Calles anchas, casas de estilos variados, algún que otro edificio alto y, en medio, un canal lo bastante amplio como para que un barco pudiera amarrar sin problema. Bienvenida a la zona residencial, anunció Michiru como si nada. Izumi ladeó la cabeza, observando con cautela. Había puestos de comida, locales sencillos y hasta un par de tiendas más formales. Lo que más llamaba la atención eran las figuras metálicas que atendían la mayoría de negocios. Robots de ojos brillantes que cargaban cajas, limpiaban las calles o recibían a quienes entraban en los comercios. ¿Esto es una ciudad?, preguntó Izumi, frunciendo el ceño. Más bien una réplica funcional, explicó Michiru, encogiéndose de hombros. Nadie vive aquí para siempre. Es más como un segundo hogar para quienes necesitan quedarse un tiempo en la base. Algunos pasan días, otras semanas, depende de las misiones. Izumi volvió la mirada al canal, siguiendo el reflejo del agua. Había embarcaciones pequeñas amarradas y un par de robots que parecían encargarse de revisarlas. ¿Entonces también pueden traer barcos? Sí. Michiru asintió con naturalidad. Es más que nada para cierto grupo en particular, ya sabes, los que viajan en barco. Se diseñó para que puedan amarrar aquí cuando se quedan en la base. A un costado, varias grúas automatizadas y pasarelas mecánicas daban la impresión de que podían recibir algo mucho mayor que una lancha. Ah, y lo del comercio funciona bastante normal. Michiru levantó un dedo como si fuera obvio. Aquí no regalan nada, ¿eh? Cada quien paga con la moneda de su mundo, pero hay un sistema de conversión que lo ajusta a créditos de la base. Sonrió de lado. Los mini mercados venden lo básico. Comida, ropa, herramientas, cosas para mantenerte mientras estés aquí. Piensa en esto como una segunda casa, no como un hotel. Si quieres algo más raro o específico, toca pedirlo y puede tardar en llegar. Izumi apretó los labios, pensativa. ¿Una segunda casa? Suena raro pensarlo después de dónde vengo. Pues míralo por el lado positivo. Dijo Michiru agitando las manos. Aquí no tienes barrotes, tienes opciones. Y créeme, cuando pruebes el pan dulce de la panadería del sector B, vas a querer mudarte solo por eso. Izumi soltó una risita involuntaria. Hablas como si la comida pudiera arreglarlo todo. A veces sí, respondió Michiru con total seriedad, aunque en sus ojos se notaba la broma. Caminaron un rato más entre los edificios hasta que Izumi, aún pensativa, rompió el silencio. Oye, Michiru, ¿tú también te involucras en esas misiones? La chica se rascó la mejilla, algo incómoda. De vez en cuando. Pero no soy una guerrera como tal. Más que nada ayudo a guiar a los recién llegados o echo una mano en lo que haga falta. Yo peleo si toca, pero no soy de primera línea como otros. El camino las llevó hacia una explanada enorme custodiada por muros altos y torres de observación. El aire olía a metal y energía quemada, como si cada día allí alguien llevara su cuerpo al límite. Apenas cruzaron la entrada, Izumi abrió los ojos con asombro. Aquello no era un simple campo, era un complejo entero. Había maniquíes metálicos de diferentes tamaños repartidos por la zona, algunos humanoides, otros con formas monstruosas, todos conectados a mecanismos que les permitían moverse y reaccionar al combate. No muy lejos, destacaba una puerta de madera, completamente fuera de lugar entre tanto metal y pantalla. Un cartel grabado a mano colgaba al lado. Habitación del tiempo, con el añadido digital en uso parpadeando. A la derecha, un domo colosal cubierto de placas negras brillaba con reflejos de energía. Una pantalla en la entrada lo anunciaba como sala de simulación de escenarios. Allí dentro, según Michiru, podían recrearse junglas, desiertos, ciudades en ruinas o cualquier entorno imaginable, con clima y condiciones ajustables, además de enemigos virtuales que parecían reales. Más adelante, Izumi distinguió enormes aparatos de entrenamiento. Cámaras de gravedad, columnas móviles que disparaban proyectiles de energía, plataformas que subían y bajaban sin patrón alguno, y una pista de obstáculos que parecía más un campo de supervivencia que un simple ejercicio físico.
Y esto es solo la parte visible, añadió Michiru con una sonrisa orgullosa. Abajo hay instalaciones más avanzadas, pero esas se reservan para los de mayor rango. ¿Mayor rango? O sea, ¿los más grandes? Preguntó Izumi, arqueando una ceja. Más o menos, más bien los más fuertes en términos de poder físico. Aunque para eso también está el desierto, rió con suavidad. Izumi cruzó los brazos, sin dejar de observarlo todo con una mezcla de interés y cautela. No voy a negar que este lugar es increíble. Solo con verlo supera cualquier campo de entrenamiento de la UA, pero aún no me has demostrado que en serio estoy en quién sabe dónde. Podría pensar que todo esto no es más que una simulación avanzada. ¿Simulación? ¿En serio? Michiru infló las mejillas y la señaló con la cola. ¿Y yo qué? ¿No es lo bastante raro que hables con una chica mapache? Podría pensar que eres una persona con un don mutante, replicó Izumi, con calma, aunque por dentro dudaba incluso de sus propias palabras. Ah, cierto, olvidaba ese detalle. Michiru chasqueó los dedos, con un brillo travieso en los ojos. Bueno, entonces dime, ¿un mutante puede hacer esto? Ante la mirada atenta de Izumi, su cuerpo comenzó a cambiar. El pelaje se disolvió como polvo brillante, sus orejas se encogieron hasta desaparecer y su cola se replegó en el aire. En apenas unos segundos, frente a ella ya no estaba la chica mapache, sino una joven de aspecto completamente humano, sonriendo como si la transformación fuera lo más común del mundo. Izumi abrió los ojos un poco, incapaz de ocultar la sorpresa. Aún así, respiró hondo y habló con calma. Eso, parpadeó, evaluándola de arriba a abajo. Podría ser un don de transformación. Conozco varios casos parecidos. Su conclusión sonó firme, casi automática, como si quisiera encajar lo ocurrido en algo que ya entendía. ¿Don, eh? Michiru sonrió con picardía. En cuestión de segundos volvió a su forma original, orejas, cola y todo. Puede que tengas razón o puede que no. Le guiñó un ojo juguetón. Izumi no insistió. Para ella, era más fácil aceptar la explicación de un Kirk que darle vueltas a la idea de dimensiones paralelas. Al menos por ahora. Michiru, en cambio, se estiró como si nada y dio una palmada. Bueno, ya está bien de entrenamiento y teorías raras. ¿Qué te parece si vamos a lo importante? ¿Lo importante? Repitió Izumi, arqueando una ceja. El almuerzo. Anunció Michiru, levantando el puño como si fuera un grito de guerra. Créeme, si no comes a tiempo aquí, los demás arrasan con todo. Por primera vez desde que había despertado, Izumi soltó una risita breve, cansada pero sincera. Supongo que no quiero comprobar eso por mí misma. Exacto. Michiru señaló la salida del campo de entrenamiento y comenzó a caminar con paso enérgico. Vamos, que ya huelo la comida desde aquí. Izumi la siguió, un poco más relajada, aunque todavía procesando la magnitud de todo lo que había visto en ese campo de entrenamiento. El camino las llevó hasta un amplio espacio al aire libre, vibrante y con un ambiente muy distinto al resto de la ciudad. Largas mesas de madera pulida estaban dispuestas en hileras bajo toldos claros, mientras al fondo se levantaba una tarima sencilla, preparada para discursos o presentaciones. Encima de ella flotaba una pantalla rectangular que, apagada por el momento, parecía esperar el inicio de algún anuncio o evento. Pero lo que más llamaba la atención era el bloque de edificio adosado a un lateral, la cocina. De ella salían olores intensos, especias mezcladas con el aroma del pan recién horneado y caldos que recordaban a un banquete. Las puertas estaban abiertas, y de vez en cuando se veía a robots entrando y saliendo con charolas repletas de platos. Bienvenida al comedor principal, dijo Michiru, extendiendo los brazos con un gesto teatral, aquí es donde la mayoría viene a comer. Izumi recorrió el lugar con la mirada, notando cómo varios miembros ya se acomodaban en las mesas, charlando animadamente. ¿Es gratis? Preguntó con cautela. Funciona como un comedor común, explicó Michiru, tomando una bandeja de la pila cercana. Siempre hay un menú del día, preparado en cantidades enormes para que alcance a todos. Es práctico y económico, por hoy invito, sé que no tienes dinero. Izumi ladeó la cabeza, pensativa. Pero vi que había restaurantes a lo largo de la ciudad. Entonces, ¿qué sentido tienen? Ah, esos son aparte, respondió Michiru, sonriendo como si hubiera anticipado la pregunta. Allí puedes pedir lo que quieras, platos más elaborados o específicos. Algunos prefieren eso para variar, o cuando quieren darse un gusto especial. Y claro, si alguien quiere cocinar por su cuenta, lo hace en su residencia. Señaló la gran cocina del lugar. Pero esta es distinta. Es la mejor equipada de toda la base, y está pensada para cuando se necesita algo grande.
Un banquete, una celebración, o simplemente cuando todos se reúnen. Por eso, aunque siempre hay personal asignado, cualquiera puede llegar a usarla si de verdad lo necesita. Izumi asintió lentamente, absorbiendo cada detalle. Aquello no era solo un comedor. Parecía un punto de encuentro vital para toda la comunidad. Michiru le pasó una bandeja a Izumi y ambas avanzaron por la línea de servicio. Robots se encargaban de llenar los platos con arroz humeante, croquetas crujientes, sopa y guarniciones. El olor a comida recién hecha era tan intenso que, sin proponérselo, Izumi sintió que el estómago le rugía. Con la bandeja en mano, siguió a Michiru hasta una mesa vacía. El comedor, para su sorpresa, estaba casi desierto. Apenas un par de personas comían a lo lejos, hablando en voz baja, mientras el resto de las mesas permanecía vacía bajo los toldos. Mira, aquí, dijo Michiru, sentándose con naturalidad. Izumi se acomodó frente a ella, pero sus manos se tensaron alrededor de los palillos. La escena era demasiado normal. Gente comiendo, el olor del caldo, un espacio abierto y tranquilo. Y sin embargo, nada de eso le resultaba natural. Después de Tartarus, después de la traición, compartir mesa con alguien era casi un recordatorio cruel de lo mucho que había perdido. Respira, Izumi. La voz no provenía del exterior, sino del fondo de su mente. Nana. Su presencia era como un abrazo invisible, suave pero firme, que empujaba el peso de la soledad apenas un poco hacia atrás. Sé que es raro después de todo, pero puedes darte este respiro, aunque sea chiquito. Izumi apretó los labios antes de llevarse otro bocado de arroz. Lo masticó despacio, como si saboreara algo ajeno después de demasiado tiempo. Sus hombros seguían tensos, pero la presión en el pecho cedía poco a poco. Frente a ella, Michiru comía con absoluta naturalidad, como si aquello no fuera más que un almuerzo cualquiera. Esa simple normalidad resultaba extraña aunque también reconfortante. Oye, dijo de pronto la mapache, con tono ligero. Me intriga cómo es tu mundo exactamente. Izumi dudó un instante. No era fácil resumirlo. En mi mundo casi todos tienen un poder especial. Los llamamos quirks. La mayoría los usa para vivir normalmente, pero algunos se convierten en héroes. O en villanos. ¿Héroes, como en cómics? Preguntó Michiru, ladeando la cabeza. Algo así, murmuró Izumi, bajando la mirada hacia su plato. Es un trabajo oficial, con licencias, escuelas y todo eso. Yo estaba entrenando para ser una. Los ojos de Michiru se abrieron un poco. ¿Escuelas de héroes? Eso sí que es nuevo para mí. Se rió suavemente, rascándose la mejilla. En mi mundo lo más parecido sería los policías. Izumi parpadeó, intrigada. ¿Y el tuyo? Preguntó, con un atisbo de curiosidad, además de querer saber qué tan real sonaba lo que diría. La mapache se quedó pensativa. Su cola se movió con lentitud antes de responder. En mi mundo existen los Beastmen, personas que pueden transformarse en animales como yo. Durante mucho tiempo los humanos nos han visto como monstruos. Nos odian, nos temen. Hizo una pausa, bajando un poco la voz. Por eso se creó Anima City, un refugio solo para nosotros. Izumi la observó en silencio. Había un peso en esas palabras que era difícil tomar como invento. Michiru, sin embargo, se encogió de hombros, intentando restarle dramatismo. Claro, tampoco es un paraíso. Hay problemas, mafias, corrupción, pero al menos allí podemos vivir sin escondernos. Entiendo, susurró Izumi. Y en cierto modo sí lo hacía. Discriminación, miedo a lo distinto, cargar con algo que nunca pediste. El silencio se coló entre ambas por unos segundos, hasta que Izumi, un poco más animada, retomó la conversación. ¿Y esas misiones de las que hablabas antes de qué tratan exactamente? Michiru dejó la bandeja a un lado, apoyando los brazos sobre la mesa. Depende. A veces toca rescatar gente atrapada en medio de un desastre. Otras, reunir información en mundos que no conocemos bien. Y también detener a quienes causan problemas. Izumi frunció el ceño. ¿Cómo capturar villanos? La sonrisa de Michiru titubeó apenas, lo suficiente para que Izumi lo notara. Si digamos que es algo así. Volvió a tomar los palillos, con un gesto más ligero. No te preocupes, no estarás sola en nada de eso. Izumi bajó la mirada a su plato. Había algo que Michiru no decía. No entendía qué era, pero lo sintió clavarse como un pequeño nudo en el estómago. La voz de Michiru cargaba un peso extraño en el aire. Nana, siempre atenta, la observaba en silencio. Había sinceridad en cada palabra sobre ese lugar llamado Anima City. Demasiado dolor detrás como para ser inventado.
Un refugio levantado para los rechazados, eso nunca aparece de la nada, siempre es consecuencia de cicatrices profundas. No le pasó desapercibido cómo Izumi reaccionaba. Hombros tensos, mirada fija, el leve temblor de alguien que reconocía en la historia ajena un reflejo de la propia. Los Beasmen perseguidos no estaban tan lejos de los niños con quirks temidos, ni de aquellos a quienes la sociedad catalogaba como villanos antes incluso de cometer un crimen. Y entonces llegó el tema de las misiones. Michiru habló de rescates, de información, de detener problemas. Pero cuando Izumi, con la lógica de su mundo heroico, tradujo eso como capturar villanos, la vacilación fue evidente. Nana lo notó de inmediato. Esa pausa demasiado larga, esa sonrisa que quiso suavizar la gravedad. Está ocultando algo. No quiere cargarla con esa verdad todavía. Nana entendió por qué, pero aún así sintió un nudo. Izumi venía de un lugar donde matar no era opción, donde el deber del héroe era salvar siempre. Tarde o temprano descubriría que aquí las líneas no eran tan limpias. ¿Y ese día cómo soportaría su corazón esa grieta? Antes de que alguna de las dos continuara, vieron a través del rabillo del ojo como algo se acercaba a ellas. Izumi levantó la vista justo cuando una sombra se detuvo frente a su mesa. Un chico de mirada firme, vestido con ropas tradicionales, inclinó levemente la cabeza en saludo. A su lado, una joven de expresión tranquila lo acompañaba en silencio. Michiru sonrió al verlos, como si su llegada no fuera ninguna sorpresa. Izumi, en cambio, se tensó de inmediato, con los palillos aún en la mano. No sabía quiénes eran, pero algo en su presencia le hizo entender que aquel almuerzo estaba lejos de terminar tranquilo. Más allá de la grieta, capítulo 3, Izumi levantó la vista justo cuando dos figuras se detuvieron frente a la mesa. El primero era un muchacho de cabello oscuro y revuelto, con un matiz rojizo en las puntas y una marca en la frente que parecía una cicatriz. Llevaba un abrigo largo de cuadros verdes y negros sobre un atuendo oscuro, sencillo pero firme, y en sus pies unas sandalias de madera que contrastaban con el suelo metálico de la base. Sus ojos color carmesí transmitían serenidad pese a su porte rígido. A su lado estaba una joven de expresión suave. Su kimono rosado, sujeto por un cinturón rojo, caía con elegancia hasta los tobillos, y su largo cabello negro terminaba en un matiz anaranjado que brillaba bajo la luz. El muchacho inclinó levemente la cabeza. Disculpen, ¿podemos sentarnos aquí? Antes de que Izumi respondiera, Michiru alzó la mano con entusiasmo. Claro que sí. Izumi, te presento a Tanjiro y Nezuko Kamado, son hermanos. Tanjiro asintió con una sonrisa cordial. Un gusto conocerte. Nezuko repitió el gesto con un leve movimiento de cabeza, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa tímida. Izumi, algo tensa, dejó los palillos sobre la bandeja y asintió. Un gusto, soy Izumi. Michiru apoyó los codos en la mesa, inclinándose hacia ella con aire cómplice. Ellos son de la última gran incorporación. Creo que ya cumplieron un año aquí, dijo, volviendo luego a su almuerzo. Sí, ya cumplimos un año, confirmó Tanjiro con amabilidad. Aunque, perdón por preguntar, ¿eres nueva? No, bueno, sí. Michiru me estaba dando el tour por las instalaciones. Apenas hemos visto la ciudad y el área de entrenamiento, respondió Izumi, titubeante. Resulta que durmió hasta tarde, luego te cuento por qué, añadió Michiru con una risita. Así que iniciamos el tour tarde. Después pensaba mostrarle el estadio y los biomas. Ah, los biomas, comentó Tanjiro con un deje de entusiasmo. La zona volcánica y la montaña helada fueron claves para que mejoráramos nuestras respiraciones. Aunque hablando del Coliseo ya casi se aproxima el torneo, ¿verdad? Sí, el torneo está cerca, replicó Michiru con brillo en los ojos. Ya quiero ver cómo todo se convierte en un campo de guerra. Izumi frunció el ceño, confundida. Perdón por interrumpir, pero ¿de qué torneo hablan? Cierto, no te conté. Exclamó Michiru con una sonrisa. Verás, cada 3 meses la Jump Force organiza un torneo en el que todos los miembros participan. El que viene será el cuarto para los cazadores. ¿Cazadores? Preguntó Izumi, ladeando la cabeza. Se refiere a nosotros, respondió Tanjiro con calma. Por cierto, ¿cuál es tu apellido? Perdón por ser descortés, pero es de mala educación referirme a ti solo por tu nombre. Izumi bajó la mirada. No tengo apellido, solo soy Izumi. Tanjiro parpadeó, sorprendido, y sus facciones se suavizaron con incomodidad. Oh, lo siento, no quería recordarte algo malo, dijo con tono apenado. Para él, el aire se impregnó de ese aroma amargo que asociaba con la melancolía. No pasa nada, respondió Izumi, esquiva. Luego trató de cambiar de tema.
Aunque volviendo a lo del torneo, ¿tiene un objetivo como tal? Tanjiro tomó un sorbo de agua antes de responder. El objetivo no es tanto ganar por ganar, es demostrar cuánto hemos avanzado desde la última vez. Nezuko, que había estado callada, asintió y habló en voz baja pero firme. Y conocer a tus rivales. Aquí siempre hay alguien distinto, con habilidades que nunca imaginaste. Izumi frunció el ceño, pensativa. Entonces es como un entrenamiento, pero con público. Más o menos, respondió Michiru, apoyando la barbilla en una mano. Solo que el público somos nosotros mismos, todos los miembros de la Jump Force. La idea es que todos veamos en qué punto está cada quien y hasta dónde puede llegar. Es como un espejo colectivo. También es un recordatorio, añadió Tanjiro. Aquí hay gente muy fuerte. Si solo entrenas en tu zona, puedes sentir que avanzas, pero hasta que enfrentas a alguien diferente, no sabes en realidad qué tan lejos llegaste. Izumi bajó la mirada hacia su bandeja. En su mundo también había torneos, como el Festival Deportivo de la UA, aunque allí el sentido era diferente. Ese evento buscaba mostrar al público y a las agencias quiénes eran las futuras promesas, héroes en formación que debían ganarse la confianza de la sociedad. Aquí, en cambio, no había espectadores externos ni cámaras transmitiendo todo. El torneo de la Jump Force parecía pensado solo para sus propios miembros. Un espacio interno para medir avances, rivalizar y superar límites. Para Izumi, esa diferencia era abrumadora. No se trataba de impresionar a un público ni de ser la mejor alumna bajo la mirada de todos. Aquí lo importante parecía ser lo que uno demostrara frente a los demás miembros. Y aunque aún no estaba convencida de todo lo que le habían contado sobre mundos y dimensiones, la sola idea de tener que enfrentarse a personas desconocidas ya la inquietaba. Parte de ella lo veía como una carga injusta, pero otra, más silenciosa, se preguntaba si esa podría ser una forma de demostrar que valía la pena mantenerla allí. Supongo que también debe ser peligroso, murmuró. Nezuko la observó, con un destello seguro en sus ojos. Sí. Pero es justo porque es peligroso que aprendes. Izumi tragó saliva. Sus palabras, tan simples, pesaban más de lo esperado. Michiru, notando la tensión, agitó la cola como si quisiera aligerar el ambiente. No te preocupes, Izumi. Aún falta para que llegue el torneo. Izumi soltó un suspiro de alivio, pero Michiru continuó con una sonrisa traviesa. Aunque hay una tradición. Los nuevos siempre abren el evento con una pelea de exhibición. Nada demasiado complicado, pero sirve para que todos vean de lo que son capaces los recién llegados. Izumi se quedó inmóvil, los palillos entre los dedos. ¿Exhibición? O sea que tendría que pelear frente a todos. Exacto, confirmó Michiru con una risita nerviosa. Pero míralo por el lado positivo. No hay presión de ganar o perder, lo que importa es mostrar tu potencial. Tanjiro inclinó la cabeza, serio pero alentador. Es intimidante al inicio, lo sé por experiencia. Pero al final se convierte en una oportunidad. Una forma de decir, aquí estoy. Este es mi punto de partida. Izumi bajó la mirada, insegura. Aunque yo aún no decidí si siquiera voy a quedarme aquí. El comentario dejó un breve silencio en la mesa. Michiru abrió la boca para responder, pero Nezuko fue la que habló primero, con voz tranquila. Entonces el torneo no es lo urgente. Lo importante es que decidas qué quieres. Las palabras, tan simples, cayeron sobre Izumi como un golpe inesperado. Bajó la mirada a la bandeja intacta. Lo importante es que decidas qué quieres, había dicho Nezuko. Pero cuanto más lo pensaba, más sentía que no tenía opciones reales. Entonces escuchó la voz en su mente. ¿Sigues dudando? Nana habló con calma firme. Y lo entiendo. Izumi cerró los ojos. ¿Es que si vuelvo, qué me espera? Un nombre limpio, respondió Nana sin rodeos. Eso ya está decidido. La Jump Force cumplirá con su parte, te quedes o no. Izumi apretó los puños. ¿Entonces para qué quedarme? Nana guardó silencio un instante, antes de responder. Porque no es lo mismo limpiar un nombre que rehacer una vida. Si vuelves, sí, ya no serás una criminal, pero seguirás siendo la chica a la que todos dieron la espalda. ¿Y qué harás con eso? ¿Sonreír como si nada hubiera pasado? El silencio pesó como plomo. Aquí, en cambio, añadió Nana, más suave, hay gente dispuesta a verte empezar de cero. No por obligación. No por espectáculo. Sino porque creen que tienes algo que dar. Izumi sintió un nudo en la garganta. El pasado tiraba de ella con fuerza, pero esas palabras le mostraban algo que no había considerado. La diferencia entre sobrevivir y vivir. Tanjiro se levantó, recogiendo su bandeja. Fue un gusto conocerte, Izumi. Me alegraría que consideraras quedarte.
Si lo haces, estoy seguro de que lucharemos codo a codo algún día. Le dedicó una sonrisa breve antes de añadir, pero ahora tenemos que irnos. Hay un encargo en el Distrito Rojo. Nezuko inclinó la cabeza en señal de despedida, y juntos comenzaron a apartarse de la mesa. Ah, claro, claro, dijo Michiru, apoyando la mejilla en la palma de la mano con gesto fastidiado. Pero, Tanjiro, no olvides recordarle a tu queridísimo Sanemi que todavía me debe una disculpa por casi decapitarme el día que llegaron. Tanjiro se detuvo un segundo, incómodo. No creo que eso pase. Sanemi no es alguien que pida perdón fácilmente. Michiru chasqueó la lengua y resopló. Ya lo suponía. Menos mal que tengo un pequeño consuelo. Sacó su celular y lo giró hacia Izumi. La grabación mostró a un hombre de uniforme negro, marcado de cicatrices, con la mirada enardecida. Blandía su katana con un aire feroz, la respiración agitada como si estuviera dispuesto a partir el mundo en dos. Frente a él se encontraba un sujeto bajo de estatura, pero con una presencia intimidante. Llevaba un traje azul ajustado con una pechera, guantes y botas de color blanco y tenía una mirada orgullosa y arrogante que no necesitaba palabras. Izumi apenas pudo parpadear antes de que la escena terminara en un instante. El hombre del uniforme negro se lanzó al ataque con furia, y aquel guerrero de armadura lo detuvo de un solo movimiento, estampándolo contra el suelo sin esfuerzo alguno. ¿Qué? Balbuceó Izumi, sorprendida. ¿Así de rápido? Tanjiro, que aún no se había alejado demasiado, se giró al escuchar el sonido del golpe en la grabación. Sus ojos se abrieron un instante más de lo normal, como si el recuerdo volviera a golpearlo. Todavía me cuesta, murmuró, con un deje de sorpresa mezclado con incomodidad. Sanemi es fuerte, muy fuerte, pero esa vez no tuvo ninguna oportunidad. Fue demasiado rápido. Michiru buzó, cerrando el video con un toque de la pantalla. Y aún así, va por ahí con su actitud de yo mando. No digo que no sea fuerte, pero después de esa paliza mínimo debería tragarse un poco su orgullo. Izumi se quedó mirando la pantalla, los dedos entumecidos alrededor de los palillos. ¿Eso fue todo? Murmuró, incrédula. Ni siquiera le dio tiempo de reaccionar. Tanjiro asintió con gravedad. Sí. Y por eso mismo es que tenemos que seguir entrenando. Aquí siempre habrá alguien más fuerte. Michiru soltó una risita cansada, aunque sin tanta burla esta vez. Bueno, al menos me consuela tener el video guardado. Sirve para recordarle a ese gruñón que no es intocable. Izumi dejó escapar una sonrisa nerviosa, guardando en silencio la sensación extraña de haber visto una muestra de fuerza. Cuando Tanjiro y Nezuko desaparecieron por el pasillo, Izumi permaneció un instante en silencio. Jugó con los palillos entre los dedos, hasta que por fin se animó a preguntar. Oye, Michiru, ¿por qué se hacen llamar cazadores? ¿Cazadores de qué, exactamente? Michiru ladeó las orejas, como si hubiera esperado la pregunta tarde o temprano. De demonios. La palabra cayó con un peso extraño, aunque ella la dijo con naturalidad. Al ver la confusión e incredulidad en el rostro de Izumi, añadió con calma. En su mundo, allá de donde vienen Tanjiro y los demás, existía una organización llamada Cuerpo de Exterminio de Demonios. Su deber era proteger a la gente de criaturas que devoraban humanos. Izumi se irguió, sorprendida. ¿Criaturas que comen personas? ¿De verdad? De verdad, afirmó Michiru con seriedad, aunque su cola se movía con calma. Y lo siguen haciendo. Entrar a la Jump Force no significa dejar atrás lo que son. Los cazadores continúan con su deber en su propio mundo, y al mismo tiempo colaboran aquí. Izumi bajó un poco la voz, incrédula. ¿Entonces cargan con dos responsabilidades? Sí. Michiru sonrió apenas. Es un trato conjunto. Ellos prestan sus servicios a la Jump Force, y a cambio tienen acceso a entrenamientos, conocimientos y apoyos que en su mundo jamás hubieran imaginado. Digamos que es un beneficio mutuo. Izumi se quedó en silencio, procesando todo. La idea de demonios devoradores de humanos ya era difícil de digerir, pero ahora sumarle que en este lugar convergían varios mundos la sobrepasaba. Era algo totalmente distinto a lo que conocía de los héroes. Un nivel que no podía compararse con nada de lo que había visto antes. Michiru se estiró con un bostezo ligero después de recoger su bandeja. Bien, Izumi. Hora de seguir con el tour. Todavía no viste lo mejor. Sin más que decir, Izumi imitó la acción dejando las bandejas y dejando el área común. Caminaron por la ciudad hasta llegar a lo que parecía ser el límite de esta. Al frente había una especie de burbuja gigante que contenía una especie de desierto. Cuando llegaron había una extraña barrera que, al cruzarla, el aire cambió de golpe.
Un calor seco las envolvió, y frente a ellas se extendía un desierto inmenso, con dunas que parecían moverse bajo el viento. El sol artificial ardía sobre sus cabezas, haciendo brillar la arena. Aquí entrenan la resistencia y la orientación en terrenos hostiles, explicó Michiru con una sonrisa. Izumi cubrió sus ojos con la mano, incrédula de lo real que se sentía. Y así siguieron yendo por el borde de la ciudad recorriendo cada isla. Un cambio brusco las envolvió. Aire helado y cortante. Frente a ellas se erguía una montaña cubierta de nieve, tan alta que desaparecía entre nubes. El suelo crujió bajo sus pasos cuando avanzaron hacia un valle nevado. Izumi tembló y frotó sus brazos. Es demasiado irreal. Ese es el punto, rió Michiru. Aquí aprendes a sobrevivir en el frío extremo. El contraste fue aún mayor al entrar en la siguiente isla. Un terreno abrasado, con ríos de lava incandescente que recorrían grietas humeantes. Las piedras vibraban con cada burbuja de magma. Este es uno de los favoritos para entrenar combate físico y agilidad, dijo Michiru, con naturalidad. Si puedes moverte aquí, puedes moverte en cualquier parte. Izumi tragó saliva, manteniéndose lo más lejos posible de la lava. El siguiente paso las llevó a un lugar casi mágico. Un bosque de cerezos en perpetua primavera. Los pétalos rosados caían suavemente, arrastrados por una brisa dulce que olía a flores frescas y agua de río. Izumi se detuvo, maravillada. Esto es increíble. Lo sé, contestó Michiru, sonriendo. Después, la atmósfera cambió otra vez. Una niebla espesa cubría un bosque sombrío, donde árboles retorcidos se alzaban como figuras espectrales. El suelo estaba húmedo, y cada paso hacía crujir ramas invisibles. Izumi se encogió de hombros, incómoda. Definitivamente no me gusta este. No eres la única, replicó Michiru con un gesto burlón. Pero aquí se entrenan los reflejos y el sigilo. Nunca sabes qué puede salir de la niebla, aunque hablando de eso, debemos irnos de aquí, creo que el equipo 7 está entrenando aquí. ¿Quiénes? Después los conocerás, rezo para que tengas suerte si llegas a entrenar con Kakashi, dijo retirándose y dejando más confundida a la peliverde por último. Llegaron a una playa con un muelle de madera que se extendía sobre un océano artificial. El agua brillaba bajo una luz perfecta, y el horizonte se expandía hasta donde alcanzaba la vista. El suave sonido de las olas resultaba casi hipnótico. Izumi respiró hondo, relajándose un poco. Este sí me gusta. Tranquilo, ¿verdad? Michiru ladeó la cabeza. Pero no te fíes. Incluso aquí puede haber entrenamiento sorpresa. El recorrido terminó con ambas yendo hacia una especie de plataforma. Cuando empezó a ascender, Izumi apoyó las manos en el barandal, sin entender qué más podían mostrarle. La respuesta llegó cuando la plataforma emergió en un mirador suspendido. Entonces lo vio. Todas las islas, con sus biomas distintos, flotaban dentro de una inmensa esfera luminosa. El espacio parecía doblarse sobre sí mismo, conteniendo mundos enteros unidos por puentes de energía y plataformas metálicas. Izumi contuvo la respiración. Esto no es posible. Michiru sonrió, con la cola agitándose como si disfrutara de la reacción. Bienvenida a la base de la Jump Force. Los ojos de Izumi recorrieron cada rincón. El desierto ardiente extendiéndose en una isla flotante, la montaña nevada coronada por nubes de tormenta, el bosque de cerezos en perpetua primavera, la selva oscura cubierta de niebla, el océano artificial con su muelle y la tierra de lava donde el aire mismo parecía vibrar de calor. Todo unido en una armonía imposible, suspendido en el vacío y conectado por la isla mayor. La ciudad principal. Nana soltó una risa breve en la mente de Izumi. Vaya, y yo que pensaba haberlo visto todo. Su tono era mitad asombro, mitad incredulidad. Admito que incluso yo estoy impresionada. Izumi respiró hondo, aliviada de no ser la única abrumada. ¿Entonces no es solo cosa mía? Susurró. Para nada, respondió Nana con un dejo de calidez. Es demasiado, incluso para mí. Pero ¿sabes? A veces lo único que queda es dejarse sorprender un poco. Izumi se llevó una mano al pecho. Su respiración se quedaba corta, como si su cuerpo no pudiera asimilar la magnitud de lo que veía. Es demasiado. Como si hubiera entrado en un sueño. Michiru, de pie a su lado, la observaba en silencio. Por primera vez en todo el recorrido no parecía interesada en hacer un comentario burlón o ligero. Sus orejas bajaron un poco, y la agitación de su cola se detuvo. ¿Sabes, Izumi? Dijo en voz baja. Si decides quedarte vas a experimentar cosas que ni siquiera imaginas ahora. Algunas serán emocionantes, otras duras. No te voy a mentir, aquí no todo es luz, y habrá momentos difíciles. ¿Cómo cuáles? Preguntó Izumi con cautela.
Honestamente, no soy la indicada para contártelo. Quiero creer que el director Globen te explicará lo que puede pasar aquí. Créeme cuando te digo que incluso esas situaciones harán que te replantees seguir. Hizo una pausa. Por un instante, sus ojos brillaron con algo más que diversión. Pero lo importante es que no estarás sola. Esa es la diferencia entre sobrevivir por tu cuenta y pelear junto a otros. Izumi bajó la mirada, dejando que esas palabras se repitieran en su cabeza. No estarás sola. Algo en su interior se estremeció, aunque no supo por qué. ¿De verdad podía confiar en esas promesas? ¿O sería solo otra ilusión que terminaría por romperse? No lo sabía. Pero aún con la confusión de este primer día, había una parte de ella que empezaba a desear que esas promesas fueran verdad. Y en ese silencio, contemplando aquel espacio imposible que se abría frente a sus ojos, Izumi sintió algo extraño. La base no parecía una instalación militar, ni un lugar frío levantado solo para entrenar. Tenía la calidez de un sitio donde alguien podría volver una y otra vez sin sentirse ajeno. Más un hogar que una base. No estaba lista para admitirlo, ni mucho menos para confiar tan pronto. Pero, aún así, la sensación estaba ahí, persistente, suave, como un murmullo que se resistía a desaparecer. Y sin darse cuenta, en medio de esa incertidumbre y ese miedo a volver a equivocarse, una pequeña semilla se plantó en su interior.